Tu novela se mide la bondad humana mediante una situación extrema, que es acoger a un desconocido, potencialmente peligroso además, en tu propia casa. ¿Qué te atrae de esta situación de partida como para haber escrito una novela basada en esta historia? Bueno, pues vamos a ver, no sé si habéis leído la contraportada, si no, quien no lo sepa, pues es una cámara oculta, así empieza, luego pasan más cosas. Y hay una chica que acoge en su casa a una persona, es muy bondadosa, pero todo es una cámara oculta. Piensa que está ayudando realmente a una persona necesitada, con problemas, y aún así le ayuda. Y el punto de partida, bueno, era un programa de televisión que buscaba la bondad. La novela se desarrolla en 1984. No sé si os acordáis, pero en aquella época había muchos programas de cámara oculta, que empezaba el boom. Las películas, todo el mundo bueno, no sé qué, después Inocente, Objetivo Indiscreto, no sé los nombres, un montón. Y todo era la bondad. Y la bondad era poner a las personas en situaciones extremas, un poco surrealistas, y la verdad que lo que demostraban es que la gente era buena. Yo no sé si seguimos siendo tan buenos como en aquella época, pero en aquella época la gente se lo creía todo, ayudaba enseguida, era muy paciente, muy ingenua, en fin, tenía mucha empatía, y esos programas lo demostraban. Entonces yo, partiendo de esa premisa, pues me inventé un programa que yo creo que no existe, era la antesala de la telerrealidad, todavía no existía Gran Hermano, ni los realities como tal, pero yo me ideé como una convivencia donde se iba a ver lo mismo que se ve en los reality, pues quién sabe convivir, un poco la capacidad de perdón, bueno, la paciencia, la empatía, todas esas cosas, pero al mismo tiempo la cámara oculta, porque claro, cuando tú sabes que te están grabando, pues puedes ser muy bueno y ayudar mucho y no criticar a nadie por la espalda y quedar muy bien delante del público, pero cuando no lo sabes, pues, en fin. Y de ese punto de partida es donde sale la novela, y luego, claro, luego pasan muchas cosas, hay puntos de giro. Lo malo es que no puedo decir casi nada, porque si no destripo muchas cosas, y hago spoiler, pero que pasan más cosas, que eso es el punto de partida, nada más. Y me atraía la situación por lo extremo, por probar la bondad, realmente la bondad, porque es muy fácil ayudar a un ciego a cruzar la calle, como digo ahí, o una bondad un poco que casi es buena educación, a lo que es la verdadera bondad, cuando ya te empiezas tú a perjudicar o a poner en peligro o a... En fin, ya ahí entramos ya en otro terreno, ¿no? Más profundo, ¿no? Bueno, creo que vamos a continuar con la pregunta de Antonio. Bueno, el escritor y ensayista Ricardo Piglia dice que, a propósito de los relatos, de la narrativa breve, dice que toda buena historia ha de contener dentro de sí dos historias. Una que va por arriba, que es la más visible, y otra que va oculta por debajo y que acaso sea, y que generalmente es la más importante, ¿no? Entonces el narrador tiene que jugar con las dos historias hasta un momento determinado, un punto en que en que las dos historias confluyen, se entrecruzan. La aparente, la más visible, y la otra que navega como un submarino en modo silencioso, ¿no? Eso me consta. Yo he leído muchos relatos de Paloma, me consta que lo hace ella en algunos de sus relatos. Y lo que le quiero preguntar es si también lo hace en la novela. Gracias, Antonio. Antonio, no lo hemos dicho, pero también es compañero mío de talleres literarios y también es amigo, y bueno, yo le he agradecido a vosotros, le agradezco al público, pero es verdad que lo agradezco muchísimo. Aunque... para venir de Torremolinos. Sí, bueno, tú entras en el grupo de los que vienen lejos, pero aparte presenta, por lo tanto es verdad que como... Nos damos para agradecer. Sí, le agradezco muchísimo porque además se lo han preparado muchísimo, han leído el libro los dos y me consta que se lo han tomado muy en serio. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos. Y bueno, la pregunta, las dos historias. Sí, yo eso lo suelo hacer en muchos cuentos míos. De hecho, lo intento hacer en todo, realmente. No es fácil, pero si me sale, pues fenomenal. A mí me gusta hacer eso porque yo creo que la realidad también es un poco así. Las cosas no son solo lo que se ve o lo que parece, siempre hay más de fondo. Muchas veces las situaciones son una cosa, incluso conocemos a una persona y luego un día nos enteramos de las circunstancias que tiene y realmente dices, bueno, nunca lo hubiera dicho esta persona, pero claro, y te empiezas a opinar para atrás y dices, oye, pues había pista, aquel día que dijo, aquel día que le vi, aquel día que comentó, ahora entiendo por qué todo esto que no entendía, ¿no? Porque no todos vamos abiertamente por la vida contando cómo somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, pues en las novelas me gusta que la historia importante realmente quede como un poco de trasfondo. Entonces van pasando otras cosas mientras va pasando lo que realmente pasa. Voy dejando pistas
Yo creo que eso es muy para el lector lo agradece, primero por la sorpresa, cuando hay un punto de giro importante, pues anda, que no lo he visto venir, y es interesante, ¿no? Aunque sea solo por eso. Hay lectores que además, ella comentaba, ella lee pues con una lectura activa, buscando siempre qué pasa realmente. A mí me están engañando, esto no es exactamente así, pero ya no hablo de novelas de misterio, novelas normales y corrientes, porque eso por supuesto es una novela de misterio, sí o sí tiene que pasar. Pero aunque es una novela normal, también, pues mira, esto a lo mejor no es tan bueno me parece, o el otro no es tan, en fin. Entonces, pues yo lo hago pues porque me divierte hacerlo, porque pienso en un lector y porque también me divierte leerlo, también en los jurados se agradece. Yo he escrito mucho para certámenes, como sabéis, y entonces un jurado que está harto de leer cuentos, pues mira, si tú llegas y de repente le sacudes, le sorprende, pues el jurado lo agradece, ¿no? Y luego lo relato con más cariño, ¿no? Y luego lo hago también porque creo que la realidad es así, que las cosas no son tan como se ven, que a veces son más complicadas. Pues yo creo que ha quedado claro. Estoy de acuerdo contigo en que esa historia que llevan las dos historias hasta que se entrecruzan son las más interesantes. Y es verdad que yo siempre busco un poco eso, aunque no lo haya a veces. Pero bueno, la tercera pregunta que te vamos a hacer. Los que escribimos estamos muy familiarizados con términos más técnicos de la escritura y nos fijamos mucho, por ejemplo, en el tema del narrador. Y yo me he fijado aquí en el narrador y he visto que hay dos narradores diferentes. Uno, la primera parte, que digamos que es el narrador equiescente, que para la gente que no lo sepa, es aquel narrador que ve solo lo que puede o quiere ver. Y en cambio hay una segunda parte de la novela, que aparece quizá esta segunda historia encubierta que hemos dicho, que pasa a ser un narrador omnisciente. Entonces el omnisciente es el que ve todo, todo, lo ve todo, es como Dios. Entonces quiero que nos explique por qué están estos dos narradores y por qué ha pasado de uno a otro en un momento determinado, haciéndolo un poquito asequible al público que no, a lo mejor no entiende términos, y que nos lo explique un poquito. Es muy fácil, lo vais a entender fenomenal, porque además que esto enlaza con lo que he dicho antes. Si yo no quiero contarlo todo, pues no puedo poner un narrador que lo sepa todo, un narrador que sabe lo que piensa cada personaje, porque entonces ya no tengo historia. Entonces en la primera parte tengo un narrador que se centra en un personaje, no es que no observe a los demás, pero ve lo que dicen, ve lo que hacen, todo eso se sabe, pero no está dentro de su cabeza, de los demás, solo está en la cabeza de uno y ve la historia desde el punto de vista de ese narrador, como él la ve, la siente o la vive. En la segunda parte ya el narrador pues ya amplía el foco y ya se mete en la mente de todos los personajes. Entonces ya cuando ya lo vemos todo, claro. Ojalá pudiéramos todos, ¿no?, meternos en la mente de todas las personas con las que hablamos y seríamos mucho más sabios y sabríamos mucho más y actuaríamos a lo mejor mejor, pero llegamos hasta donde llegamos. Entonces esta historia que estaba oculta, pues para sacarla a la luz, pues yo necesitaba un narrador que estuviera en todas las cabezas. Entonces la historia sigue exactamente igual, no hay un flashback, simplemente sigue todo, pero ahora ya lo está contando una persona, un narrador, que ya sabe, tiene más información. Y luego hay un epílogo, la tercera parte, porque la novela se divide en 3 partes, que vuelvo al narrador eficiente, o sea, el narrador solo uno de los personajes, que para mí es el protagonista, el principal, porque también el hecho de que el narrador sea solamente eficiente y solamente esté, por decirlo así, en la cabeza de uno, hace que el lector empatice más también, porque el lector, al estar solo pendiente de una persona, al final acaba pues sintiéndola muy cercana, sea buena, mala o regular. Esa persona llega a ser casi como la entiende, ¿no? Muy, muy próxima. Entonces, pues al final pues, quería que lo que le pasa a esta persona al lector le importe. Y si te tiene que importar lo que le está pasando, pues que mejor que el narrador esté como muy focalizado en ella y los demás pues ya como que nos da igual las conclusiones que hayan sacado, el aprendizaje, nos da igual. Hay varios pasajes en la novela en que yo he detectado pues algunas alusiones a detalles religiosos, ¿no? El personaje principal, él se llama Alejandro, a ella la llama varias veces mi samaritana.
cuando se encuentran por primera vez ella y él, con esto no hago spoiler porque son detalles mínimos, ¿no? Él está leyendo las confesiones de San Agustín, o leyéndolas o simulando que las lee porque tiene el libro al revés, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo mejor antes la había leído, la lee posteriormente. El caso es que está leyendo la historia de un pecador que luego pues, se convierte hasta en un santo, ¿no? Hay el mismo concepto de virtud que aparece, bondad se llama, el libro que estamos diciendo, el mismo concepto de virtud no está tomado desde el punto de vista aristotélico, y no tenemos tiempo aquí para enrollarnos qué es la diferencia entre una cosa y la otra, sino que está tomado desde un punto de vista claramente cristiano. Entonces, yo le pregunto a Paloma qué importancia tiene la religión en el trasfondo de esta novela. Bueno, esta pregunta es complicada. Vamos a ver si estoy de acuerdo. Yo creo que la importancia que tiene la religión es toda. Toda. Ahora, dicho esto, no es una novela religiosa, es decir, no es una novela que hable para nada del cristianismo, no es una novela... no me veo capaz de hacerlo, o sea, ni lo intentaría, ¿no? Pero sí es verdad que mi formación es la que es, mi fe es la que es, y mi concepto de la bondad es el que es. Y entonces yo creo que de manera inconsciente, cuando yo hablo de la bondad, pues entiendo por bondad lo que el libro plasma. Él es filósofo y además es doctor en filosofía. A ver si sabrá él lo que decía Aristóteles, que luego ya lo he estado yo buscando, la verdad. Digo, a ver, Aristóteles, ¿en qué me lleva la contraria a mí? Y claro, pues la bondad de Aristóteles es una bondad más racional, es como un entrenamiento que el ser humano hace para ser bueno, un esfuerzo desde el punto de vista racional y que busca sobre todo la justicia, ¿no? Tú me corriges si me equivoco porque... Un término medio. O un término medio. La bondad cristiana es mucho más radical, ¿vale? Es mucho más radical. Y él me decía casi como más imposible. Me decía, es que yo creo que es que no es posible esa bondad. Y yo digo, sí es posible. A lo mejor es muy, muy complicada porque yo la entiendo como una gracia, no es un ejercicio racional. La entiendo como una gracia que hay personas que tienen, evidentemente hay que buscarla, hay que quererla. Pero si pensamos en los misioneros que resisten tantísimo tiempo en lugares de conflicto, son los últimos que se van, ponen su vida en peligro, los mártires que ha habido tantos por su fe, pues esa bondad que han hecho tanto, pues evidentemente a lo mejor yo no lo puedo explicar racionalmente, pero sí es verdad que el trasfondo que aparece, y él me decía, es que es muy raro que un programa de televisión busque esa bondad porque es muy difícil de encontrar. Luego vaya a entender que eso tiene su truco, no lo puedo decir porque hago spoiler, ¿vale? Pero aún así, que tiene su justificación, no lo puedo decir, aunque no la tuviera, realmente es que yo no sabría escribir otro tipo de bondad, porque es mi concepto de la bondad. Yo hablo de sacrificio, hablo de compasión, hablo de piedad, verdad que son conceptos, yo no hablo de solidaridad o conceptos más modernos, hablo de esos conceptos porque es que son los que me resultan fáciles de usar, me resultan familiares, y entonces pues, tal y como los tengo interiorizados, pues los puse. Una pequeña postilla nada más. La novela, como ha señalado Paloma, no va de religión, no va de eso, que a lo mejor mi pregunta puede hacer pensar a más de uno, esto tiene una tendencia religiosa. No es así. Lo que pasa es que al igual que ella es creyente y no se da cuenta de lo que va metiendo en la novela, yo que soy agnóstico o casi ateo, pues sí me doy cuenta de toda la impronta religiosa que aparece aquí o allá, y por eso quería destacarla y que lo explicara, que lo ha explicado muy bien. Bueno, Paloma, yo cuando tú contactaste conmigo para que te presentara la novela y tal, y yo te dije, ¿de qué va? Y tú me dijiste, se llama Bondad y va de una cámara oculta. A mí en un principio me pareció un tema muy original, lo primero, y también, ¿por qué no divertido? Porque yo con las cámaras ocultas me divierto, ¿no? Entonces, podría parecer, por el tema de que es una novela ligera, cómica, de diversión. No es así. Esta novela tiene muchísima enjundia detrás de esa aparente frivolidad de una cámara oculta, de un aspecto más divertido. Tiene muchísima enjundia y conforme vas leyendo, y me sorprendió mucho, porque te lleva a una continua reflexión sobre cosas tan importantes como es la bondad, la calidad
de la naturaleza humana, la evolución de las personas, o sea, es profunda. Y repito que te lleva continuamente a una reflexión. Lo cual me hizo pensar en un principio si tú habrías querido lanzar algún mensaje en esta novela para los lectores. ¿Realmente qué quieres decir con tu novela? ¿Has querido dar a entender algo? ¿Quieres buscar algo? Bueno, a mí no me vaya a creer, pero yo no quería decir nada. Es la verdad, yo esta novela la escribía por diversión, entre medio de los relatos que hicieran como un trabajo, porque yo tenía certámenes, plazos, temas, muchos certámenes son temáticos, y tenía que escribir pues, sobre una cosa, sobre la otra. Entonces yo en mis ratos libres escribía sobre esto por pura diversión. Entonces a mí la novela, hay escritores que dicen, otra vez usando otro tecnicismo repelente, pero bueno, escritores de mapa o de brújula. Los escritores de mapa pues tienen muy claro desde el principio de qué van a hablar, cómo empieza, cómo acaba y qué quieren contar y qué herramientas van a usar para conseguir ese efecto. Yo eso en los cuentos lo hago siempre, soy muy metódica y lo hago. Pero en la novela, como yo jamás pensaba publicar esta novela, porque es que jamás lo pensaba, pues entonces yo he ido escritor de brújula, que es de manera intuitiva. ¿Qué pasa? Pues la novela ha ido plasmar, la novela me iba hablando, me iba pidiendo cosas, los personajes me iban haciendo un poco lo que iba pasando y yo de verdad me he ido dejando llevar. De hecho, el final lo he cambiado varias veces, este me gusta más, este me gusta menos, o sea, sobre la marcha. Entonces yo no quería decir nada. Evidentemente el inconsciente ha hablado y al final he dicho lo que he dicho. Hay varias lecturas, cada lector verá algo que quiera ver, me imagino. No hay como un mensaje clarísimo. Si acaso el único, viene en la contraportada, es eso, una vez que ya la he terminado y he visto, pues eso, el poder transformador de la bondad, que la bondad no nos debilita, como podíamos pensar, todo lo contrario, nos hace más fuertes, y que la bondad al final, también quizás que para ser bondadoso, no sé si en un sentido cristiano, aristotélico o en el que sea, pues es bueno estar rodeado de gente bondadoso, y mientras antes mejor, mientras antes en la vida uno aprecie la bondad y sepa valorarla y buscarla en las personas que le rodean, pues mejor le va a ir. Pero luego también la novela habla mucho de televisión, de crítica, de límites morales, de ética, habla de drogas, habla de suicidio, habla de muchos temas. Entonces, cada uno luego se puede fijar en algo, tiene hasta su punto romántico, hay un enamoramiento, bueno, ya estoy diciendo más. En fin, que cada uno, pues lo que quiera sacar, pues bueno. Os voy a leer ahora una parte de un parlamento que aparece en la novela y que me parece bastante brillante, ¿no? Son palabras de la protagonista, del personaje principal femenino, de Teresa. Dice así: si puedo, elijo novelas que tratan de conflictos familiares. Me chiflan esas tramas, ya sean intimistas o auténticos culebrones. Me fascinan los personajes que son muy excesivos, como esos padres de familia agresivos, ausentes, demasiado fríos, muy permisivos o al contrario, muy severos. O esas mujeres madres que viven por y para sus hijos, castrantes, pesadas, chantajistas emocionales. Y las contrarias, las despreocupadas, las ligeras de cascos, las amigas de sus hijos o las que los malcrían. La literatura está llena de madres, sobreprotectoras y amantísimas, y madres, malas madres, que solo aman su libertad y a los hombres. Y no solo madres o padres, también leo sobre hermanos rivales, hermanas celosas, maridos inseguros, controladores y calzonazos, o sobre esposas sumisas o infieles o frígidas. En general, cualquier relación familiar en la que nada sea como debe ser, o sea, sobre todas. Me gusta leer sobre complejos, miedos, nostalgias, arrepentimientos y traiciones. Las emociones son la sal de la vida. Soy adicta a la literatura psicológica. A mí me da la impresión, no sé por qué, que lo que este personaje dice aquí es de